Buen día, licenciado, compañeros, gusto saludarles. El día de hoy vamos a abordar las normas internacionales de auditoría 560, 570 y 580. Somos el grupo B1. Está integrado por su servidor expositor Juan Jerónimo Hernández y los maestrandos Helvin Obdulio Polanco Najarro y Nixon Antonio Linares Morales. Abordaremos con la primera norma 560, hechos posteriores al cierre. Tenemos el alcance. Trata de la responsabilidad que tiene el auditor con respecto a los hechos posteriores al cierre en una auditoría de estados financieros. También los hechos posteriores de los estados financieros pueden ver afectados por determinados hechos que ocurren con posterioridad a la fecha de los estados financieros. Aquellos que proporcionan evidencia sobre condiciones que existían en la fecha de los estados financieros, aquellos que le proporcionan evidencia sobre condiciones que surgieron después de la fecha de los estados financieros. Tenemos los objetivos. Los objetivos del auditor son obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre si los hechos ocurridos entre la fecha de los estados financieros y la fecha del informe de auditoría y que requieran un ajuste de los estados financieros o su revelación en estos, y reaccionar adecuadamente ante los hechos que lleguen a su conocimiento después de la fecha del informe de auditoría y de haber sido conocidos por el auditor a dicha fecha. Definiciones. A efectos de esta norma, las NIAs, los siguientes términos tienen los significados que figuran a continuación. Fecha de los estados financieros. Fecha de cierre del último periodo cubierto por los estados financieros. Fecha de aprobación de los estados financieros y fecha del informe de auditoría. Fecha de publicación de los estados financieros. Y hechos posteriores al cierre. Hechos ocurridos entre la fecha de los estados financieros y la fecha del informe de auditoría. Tenemos los requerimientos de esta norma. Hechos ocurridos entre la fecha de los estados financieros y la fecha del informe de auditoría. El auditor aplicará procedimientos de auditoría diseñados para obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada de que se han identificado todos los hechos ocurridos entre la fecha de los estados financieros y la del informe de auditoría que requieran un ajuste de los estados financieros. También el auditor aplicará los procedimientos que el apartado 6 requiere de modo que cubran el periodo comprendido entre la fecha de los estados financieros y la fecha del informe de auditoría o la fecha más cercana posible a esta última. Manifestaciones escritas según la norma. El auditor solicitará a la dirección y cuando proceda a los responsables del gobierno de la entidad que proporcionen manifestaciones escritas de conformidad con la norma 580. Que todos los hechos ocurridos con posterioridad a la fecha de los estados financieros y que deben ser objeto de ajuste o revelación en virtud del marco de información financiera aplicable. Hechos que llegan a conocimiento del auditor con posterioridad a la fecha del informe de auditoría, pero con anterioridad a la fecha de publicación de los estados financieros. El auditor no tiene obligación de aplicar procedimientos de auditoría con respecto a los estados financieros después de la fecha del informe de auditoría. Sin embargo, después de la fecha del informe de auditoría, pero antes de la fecha de publicación de los estados financieros, llega a su conocimiento un hecho que de haber sido conocido por el auditor en la fecha de auditoría. Hechos que llegan a conocimiento del auditor con posterioridad a la fecha de publicación de los estados financieros. Una vez publicados los estados financieros, el auditor no tiene obligación de aplicar procedimientos de auditoría con respecto a ellos. Sin embargo,
si una vez publicados los estados financieros llega a su conocimiento un hecho que, de haber sido conocido por él en la fecha del informe de auditoría, discutirá la cuestión con la dirección y cuando proceda con los responsables del gobierno de la entidad, determinará si los estados financieros necesitan ser modificados y, de ser así, indagará sobre el modo en que la dirección tiene intención de tratar la cuestión en los estados financieros. Buen día, licenciado, compañeros. Para seguir con la presentación, les voy a hablar sobre la norma internacional de auditoría 570, empresa en funcionamiento. Alcance de esta NIA. Trata de las responsabilidades que tiene el auditor en la auditoría de estados financieros en relación con la empresa en funcionamiento y las implicaciones para el informe de auditoría. El principio contable de empresa en funcionamiento se basa en que los estados financieros se preparan bajo la hipótesis de que la entidad es una empresa en funcionamiento y que continuará con sus operaciones en el futuro previsible. Objetivos: obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada, concluir sobre la base de la evidencia de auditoría obtenida e informar de conformidad con esta NIA. Requerimientos: procedimiento de valoración del riesgo y actividades relacionadas. El auditor tendrá en cuenta si existen hechos o condiciones que puedan generar dudas significativas. Determinará si la dirección ha identificado hechos o condiciones y averiguará los planes de la dirección para hacer frente a dichos hechos o condiciones. Además, el auditor mantendrá durante la auditoría una especial atención ante posible evidencia de auditoría relativa a hechos o condiciones. Evaluación de la valoración realizada por la dirección. Para ello, el auditor deberá cubrir el mismo periodo que el utilizado por la dirección para realizar su valoración y tendrá en cuenta si dicha valoración incluye toda la información relevante. Periodo posterior al de valoración por la dirección. El auditor indagará ante la dirección sobre su conocimiento de hechos o condiciones posteriores al periodo utilizado por la dirección en su valoración. Procedimientos de auditoría adicionales cuando se identifican hechos o condiciones. Si la dirección no ha realizado una valoración, el auditor solicitará a la dirección que la realice. La evaluación de los planes de la dirección en cuanto a actuaciones futuras. Si la entidad ha preparado un pronóstico de flujo de efectivo, evaluará la fiabilidad de los datos y determinará de si las hipótesis están adecuadamente fundamentadas. Considerará la disponibilidad de cualquier hecho o información adicional. Solicitará las manifestaciones escritas a la dirección con sus planes de actuación futura. Conclusiones del auditor. El auditor evaluará si se ha obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada y concluirá sobre lo adecuado de la utilización. Además, incluirá si a su juicio existe una incertidumbre material relacionada con hechos o condiciones que individual o conjuntamente puedan generar dudas significativas sobre la presentación fiel de los estados financieros, o de que si los estados financieros no induzcan a error. Información revelada adecuadamente cuando se han identificado hechos o condiciones y existe incertidumbre material. El auditor determinará si los estados financieros revelan adecuadamente los principales hechos o condiciones que puedan generar dudas significativas y si dichos hechos en los estados financieros revelan claramente que existe una incertidumbre material. Implicaciones para el informe de auditoría.
La utilización inadecuada del principio contable de empresa en funcionamiento, si a juicio del auditor no es adecuada, la opinión será desfavorable o adversa. Si se revela adecuadamente la incertidumbre material en los estados financieros, la opinión será no modificada. Comunicación con los responsables del gobierno de la entidad. El auditor deberá comunicar los hechos o condiciones identificados que puedan generar dudas significativas. Si los hechos o condiciones constituyen una incertidumbre material, o si es adecuada la utilización por la dirección del principio contable de empresa en funcionamiento, y si es adecuada la información revelada en los estados financieros. Retraso significativo en la aprobación de los estados financieros. El auditor indagará los motivos de dicho retraso. Aplicará los procedimientos de auditoría necesarios y considerará el efecto sobre su conclusión. Muchas gracias. Muy buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Nixon Linares. Para continuar la presentación, les voy a hablar acerca de la norma internacional de auditoría 580, que esta norma nos habla acerca de las manifestaciones escritas proporcionadas por la dirección. El alcance de esta norma trata de la responsabilidad que tiene el auditor en una auditoría de estados financieros de obtener manifestaciones escritas por parte de la dirección o cuando proceda, ¿verdad?, por los responsables del gobierno de la entidad. Objetivos. Básicamente son tres objetivos principales los que pretende llegar el auditor con esta norma, siendo el primero la obtención de manifestaciones escritas por parte de la dirección o cuando proceda por parte de los responsables del gobierno de la dirección en cuanto al cumplimiento de la responsabilidad de la preparación de los estados financieros, así como que la información, así como la integridad de la información financiera proporcionada al auditor. Este es el primer objetivo principal, ¿verdad?, el cual pretende llegar el auditor por el cumplimiento de esta norma, así como también el segundo objetivo es, como parte de las manifestaciones escritas, ¿verdad?, es fundamentar o agenciarse de evidencia de auditoría relevante para los estados financieros o para las afirmaciones concretas contenidas en los estados financieros mediante las manifestaciones escritas. Cuando el auditor lo considere necesario, lo requieran otras vías. Esto lo que quiere decir que a pesar que los estados financieros ya nos están presentando la información numérica, ¿verdad?, y nos están manifestando el monto cuantificable de las cuentas, también es importante que como auditores tengamos esa certeza que esa información financiera se preparó de acuerdo al marco de información financiera aplicable y que este marco de información financiera aplicable fue aplicado correctamente para la preparación de los estados financieros. Entonces, de esta forma que nosotros como auditores pues nos aseguramos y logramos mayor certeza o mayor evidencia de auditoría cuando la dirección o los responsables del gobierno de la dirección, ¿verdad?, nos proporcionan estas manifestaciones escritas, dándole un mayor grado de confianza a la información financiera que nos ha sido proporcionada por parte de la dirección. El tercer objetivo es responder de modo adecuado a las manifestaciones escritas proporcionadas por la dirección o por los responsables del gobierno de la entidad. En este caso, ¿verdad?, es de qué forma vamos a utilizar esa información de las manifestaciones escritas o hasta dónde va a ser una evidencia de auditoría adecuada para nosotros. Y en este caso, pues también evaluar el impacto que podría tener en la auditoría el hecho de que la dirección o los responsables de la dirección no nos proporcionen manifestaciones escritas solicitadas. Prácticamente estos son los tres objetivos principales de la norma, ¿verdad?, por lo cual el auditor aplica la NIA 580. Algunas definiciones. Pues una manifestación escrita es una afirmación por parte de la entidad del cumplimiento, ¿verdad?, de los criterios. Básicamente, la manifestación escrita, que también es plasmado, pues, se plasma en un documento, ¿verdad? Valga la redundancia, escrito,
pues acá la dirección afirma varias cuestiones, ¿verdad? En las que ellos se hacen responsables. Como sabemos, ¿verdad? Los responsables de la preparación de los estados financieros, pues es la dirección. Entonces, en este caso, por medio de una manifestación escrita dirigida al auditor, la dirección o los responsables de la dirección van a decirte que esa información presentada o proporcionada al auditor fue elaborada de acuerdo al marco de información financiera aplicable, así como otros datos relevantes, ¿verdad? Para poder agenciarse de evidencia de auditoría suficiente y adecuada para lograr emitir una opinión, ¿verdad? Pues en caso extremo, pues cuando surge una limitación al alcance por medio de no obtener manifestaciones escritas solicitadas a la dirección o los responsables del gobierno de la dirección, pues podría darse el caso, ¿verdad? Que se aplique lo que nos indica la NIA 705, ¿verdad? Que es emitir una opinión modificada. Y la dirección, pues si definimos la dirección, pues son los responsables de la preparación de los estados financieros, así como también pues se debe de definir, ¿verdad? Como el responsable del gobierno de la entidad, que prácticamente pues estaríamos hablando de lo mismo, ¿verdad? La dirección y los responsables del gobierno de la entidad. Los requerimientos de la norma. Esta norma tiene varios requerimientos básicos, ¿verdad? Que se deben de cumplir para poder adecuar las manifestaciones escritas como evidencia de auditoría y que nos sirvan para sustentar nuestra opinión. Los miembros de la dirección a los que se les solicita las manifestaciones escritas son los miembros de dirección que tengan las responsabilidades adecuadas sobre los estados financieros y así como también que tengan los conocimientos sobre las cuestiones que se trate. Pues en este caso, ¿verdad? Los responsables del gobierno de la entidad o cuando nos referimos a la dirección, pues podríamos hablar de un gerente financiero o un director financiero. Entonces, para este caso, se puede determinar, ¿verdad? Pues como les venía diciendo, ¿verdad? El director financiero, el gerente financiero también puede representar lo que es la dirección, ¿verdad? O en ciertos casos, ¿verdad? Cuando es información sensible, también solo los responsables del gobierno de la entidad realizan lo que es estas manifestaciones escritas. Manifestaciones escritas sobre las responsabilidades de la dirección. Cuando hablamos de las responsabilidades de la dirección en el contexto de manifestaciones escritas, vamos a decir de que la dirección por medio de una manifestación escrita va a decir explícitamente que ellos son los responsables de la preparación de los estados financieros aplicando el marco de información financiera. Si estamos hablando de normas internacionales de información financiera, la dirección se está comprometiendo a que en la elaboración de los estados financieros lo va a hacer de acuerdo a ese marco de información financiera. Este es un compromiso por parte de la dirección que le da al auditor la confianza, ¿verdad? O la seguridad de que esos estados financieros están preparados de una forma fiel, ¿verdad? De una forma de acuerdo a esas normas de información financiera, con lo cual les da un mayor grado de confianza para poder opinar y para tener una evidencia de auditoría suficiente y adecuada para emitir una opinión acerca de los mismos. Así como también le da la seguridad de que la información va a ser la información proporcionada de forma íntegra de todas las transacciones, ¿verdad? También debe hacer esa manifestación la entidad, ¿verdad? Diciendo de que todas las transacciones que ocurrieron en el periodo del cual se está auditando fueron registradas de acuerdo a las normas de información financiera aplicable, ¿verdad? O el marco de información financiera aplicable que se trate. Y también, ¿verdad? Debe manifestar que ha proporcionado al auditor acceso a toda la información y a las personas, ¿verdad? En algún caso que fuera necesario alguna entrevista o alguna indagación, pues también debe de hacer esa manifestación la entidad, así como también manifestar que todas las transacciones se han registrado y reflejado en los estados financieros. Otras manifestaciones escritas. Cuando hablamos de otras manifestaciones escritas, ¿verdad? Estamos hablando de, por ejemplo, cuando en la auditoría se dieron un número de incorrecciones materiales. Se dieron un número de incorrecciones, pero estas no eran materiales ni generalizadas para considerarlas como para modificar el informe, ¿verdad? Entonces, como parte de esas otras manifestaciones escritas, en la carta de manifestaciones escritas dirigida al auditor, la dirección o los responsables del gobierno de la entidad deben de emitir este listado e informar, la verdad, al auditor cuáles fueron las incorrecciones
que no fueron materiales y no fueron ajustadas y solo fueron reveladas, ¿verdad? Así como también lo contrario, las que fueron ajustadas también deben de ser incluidas, ¿verdad? En estas manifestaciones escritas. Las fechas de las manifestaciones escritas o periodos cubiertos. La fecha de las manifestaciones escritas pues siempre se toma como umbral o como base, ¿verdad? Que debe ser la fecha más cercana a la emisión del informe de auditoría. Pero esta no, también debemos de ser cuidadosos, ¿verdad? De que la fecha de la manifestación escrita no puede ser posterior a la emisión del informe de auditoría, ya que va a sustentar la opinión o va a ser evidencia de auditoría, pues en el caso para nosotros como auditores, ¿verdad? Para poder emitir esa opinión, ¿verdad? Entonces son cuestiones importantes que debemos de tener en cuenta como lo es, ¿verdad? La fecha de las manifestaciones escritas. Debemos de tener claro que debe ser antes de la emisión del informe, pero no en la fecha más cercana a la emisión del informe, pero nunca debe ser posterior. Forma de las manifestaciones escritas. Las manifestaciones escritas, ¿verdad? Adoptarán forma de una carta de manifestaciones dirigida al auditor, la famosa carta de manifestaciones escrita, perdón, donde ahí la dirección o los responsables del gobierno de la entidad van a plasmar, ¿verdad? Y decir todo de lo que son responsables y todas las cuestiones pues que estén a requerimiento del auditor en cuanto a la preparación de los estados financieros y otras cuestiones que sean solicitadas por el auditor. Dudas sobre la fiabilidad de las manifestaciones escritas. Si las manifestaciones escritas son incongruentes con otra evidencia de auditoría, el auditor aplicará procedimiento de auditoría para intentar resolver la cuestión. En el caso que estos procedimientos de auditoría alternativos no sean suficientes para aclarar esas cuestiones, el auditor considerará si la cuestión es material y generalizada o es generalizada pero no es material, entonces tendrá en consideración emitir una opinión modificada. Manifestaciones escritas solicitadas y no proporcionadas. Si la dirección no proporciona una o más manifestaciones escritas solicitadas, el auditor, en primer lugar, discutirá la cuestión de la dirección, cuál es el motivo por el cual no están proporcionando esa manifestación escrita. En segundo lugar, evaluará de nuevo la integridad de la dirección y evaluará qué efecto pueda tener esto en la fiabilidad de las manifestaciones. En tercer lugar, adoptará las medidas adecuadas, incluida la determinación de un posible efecto sobre la opinión en el informe de auditoría. Es lo que le decía en la lámina anterior, ¿verdad? De que depende del impacto que pueda tener esta limitación al alcance, se podría considerar hasta una opinión modificada. Entonces, por eso es importante, ¿verdad?, determinar el impacto o el efecto que pueda tener el que la dirección o los responsables del gobierno de la entidad no nos proporcionen la manifestación escrita solicitada.